vamos a meternos de lleno en la vida de una de las figuras, más gigantes de la historia de México. Hablamos, claro, de Benito Juárez. Su cara nos suena, ¿verdad? La vemos en los billetes, en las estatuas, da nombre a un montón de calles y ciudades por todas partes. Pero claro, la pregunta es, ¿quién era realmente el hombre detrás del símbolo? Porque más allá de todo ese bronce y el papel moneda, se esconde una de las historias más extraordinarias de América Latina. Y esta es sin duda la más famosa de todas. La dijo en 1867, justo después de la victoria de la República. Y es que resume a la perfección toda su ideología, la que guió su vida y la que al final definió el futuro de México. Así que, para entender de verdad qué significa, tenemos que ir al principio de todo. Venga, pues vamos a ello. Un comienzo, la verdad, bastante improbable. Es que hay que pararse a pensar en la distancia que recorrió este hombre. Nació en una aldea perdida en las montañas de Oaxaca, era un niño indígena, huérfano, que ni siquiera hablaba español. Y de ahí a la presidencia de la República. Su vida es, una auténtica epopeya, pura superación y tenacidad. Y aquí es donde empieza todo, de verdad, con la Ley Juárez. Esta ley fue la chispa que prendió la mecha. Por un lado lanzó su carrera política, pero por otro, desató un conflicto nacional. Fue su primer gran golpe sobre la mesa contra el viejo orden. ¿Y qué hizo exactamente? Pues algo que hoy nos parece normal, pero que entonces era una locura. Suprimir los privilegios, los fueros, que tenían el clero y los militares. Que se acabaron los tribunales especiales para ellos. Con esto, sentó las bases de la igualdad ante la ley. La idea de un Estado moderno, algo de verdad súper radical para la época. Vale, y ahora llegamos a la parte más intensa de su historia, la más dramática, porque su presidencia no fue nada de despachos y palacios, no, fue una presidencia a la fuga, en constante movimiento, luchando literalmente por la supervivencia de México como nación. A ver, esta cronología nos da una idea del caos absoluto de esos años. Juárez llega a la presidencia, pero no en un momento de paz, que va. Llega en mitad de una guerra civil brutal entre liberales y conservadores. Y por si fuera poco, en cuanto esa guerra parece que termina, ¡pum!, le cae encima una invasión extranjera que le planta a un emperador europeo en México. Una locura. Y aquí la República estuvo a un pelo de desaparecer. Estamos en Guadalajara, 14 de marzo de 1858. Juárez y todo su gobierno son capturados. De repente tienen delante a un pelotón de fusilamiento apuntándoles directamente. El destino de México, en ese preciso instante, pendía de un hilo. Y justo en ese momento, cuando todo parece perdido, uno de sus ministros, Guillermo Prieto, hace algo increíble. Se pone delante de Juárez, entre él y los fusiles, y grita esa frase que ha pasado a la historia: «Los valientes no asesinan». Y funcionó. Su coraje paró a los soldados, salvó la vida del presidente, y con él salvó a toda la causa republicana. Un solo instante que cambió la historia de México para siempre. Porque al final esto es lo que estaba en juego. No era una simple lucha de poder entre dos tipos, Juárez y Maximiliano. No, era el choque de dos mundos, de dos visiones totalmente opuestas para México. Por un lado, la República de Juárez, soberanía nacional, una constitución, un Estado laico. Y por el otro, el Imperio de Maximiliano, una monarquía impuesta por Francia y apoyada por los conservadores locales, que lo que querían era volver al antiguo régimen. Y ojo a esto, que es muy revelador. Cuando Maximiliano llega a México, intenta jugar la carta de la conciliación y le ofrece a Juárez un puesto importante en su gobierno imperial. Y esta frase es parte de la respuesta de Juárez. Lo increíble aquí es la convicción que tiene. Rechaza de plano cualquier tipo de pacto. Estaba completamente seguro de que, aunque estuviera acorralado y con todo en su contra, al final la historia le daría la razón a él. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. Este simple carruaje negro era literalmente la República Mexicana sobre ruedas. Mientras Maximiliano y su corte daban fiestas en palacios, el gobierno legítimo de México, con su presidente, sus ministros y sus archivos, iba de un lado a otro del país, cruzando desiertos y montañas en este coche. Es un símbolo brutal de la resistencia, de la dignidad de una nación que se negaba a morir. Bueno, pues, después de años de lucha, la balanza por fin se inclina. El imperio de Maximiliano se viene abajo y Juárez puede volver a la capital. Pero claro, la victoria militar era solo el primer paso. Ahora venía lo más difícil de todo: reconstruir un país que estaba completamente destrozado. Pero Juárez no se conformaba con volver a poner las cosas en orden. No, él quería transformar México de raíz. Su gran apuesta fue la educación pública, laica y para todos, como el motor del progreso.
Se obsesionó con conectar el país con ferrocarriles y telégrafos, y tomó decisiones, bastante drásticas, como tirar abajo templos para construir escuelas. Su idea era clara: México necesita futuro, no pasado. Una visión que, por supuesto, fue muy controvertida, pero que estaba totalmente enfocada en la modernización. Y en medio de todo este lío, de reconstruir un país, hay un momento que es profundamente humano y muy conmovedor. Su mujer, Margarita Maza, y sus hijos por fin vuelven del exilio. Habían estado en Estados Unidos, y durante esos años tan terribles, 2 de sus hijos pequeños murieron por enfermedad. Las crónicas de la época cuentan que Juárez, el día del reencuentro, estaba nervioso. Se preocupó por su aspecto, fue al barbero, y en cuanto la vio, corrió a abrazarla. Este momento nos deja ver el coste personal, el precio tan alto que pagó por su lucha. Y con esto, llegamos ya a la parte final. ¿Cómo se construye un legado así? ¿Cómo una persona, un presidente, pasa a convertirse en un símbolo para toda una nación? Una forma de verlo es a través del cine. Se han hecho varias películas sobre él, pero los resultados han sido, digamos, desiguales. A menudo caían en un tono muy patriótico, un poco rígido, o se quedaban en la anécdota, sin profundizar en lo complejo que era el personaje. Y claro, todo esto ayudó a construir una imagen de Juárez que era más un monumento de piedra que una persona de carne y hueso. Pero su impacto no se quedó solo en México, ni mucho menos. Su lucha tuvo un eco enorme en toda América Latina. Otros países vieron en su resistencia contra los franceses una defensa de todo el continente frente a la injerencia de Europa. Por eso desde Colombia lo elogiaron, y de forma ya oficial la República Dominicana le dio el título por el que también es conocido, Benemérito de las Américas, un reconocimiento a su talla continental. Y quizás no hay nada que simbolice mejor cómo es su legado que esta foto. Es una estatua de bronce, hecha para que su figura fuera inmortal. Pero ni siquiera la estatua se libró del conflicto. En 1912, en plena Revolución Mexicana, la tirotearon. Esos agujeros de bala que todavía se ven en la cabeza y el pecho son un recordatorio brutal de que, aunque Juárez sea un héroe nacional, su figura y lo que representa siempre han sido y siguen siendo un campo de batalla. Al final, la historia de Benito Juárez nos deja con esa gran pregunta, ¿no? Es la historia de un hombre que vino de la nada y salvó a su país. Pero también es la historia de cómo una persona real, con sus luces y sus sombras, se convierte en un mito, en metal. ¿Cómo forjan las naciones a sus héroes? ¿Cómo se pasa de la carne y el hueso al símbolo? La respuesta seguramente tiene mucho que ver con la forma en que un país decide contarse su propia historia.